Como lo hemos visto a lo largo de las distintas sesiones, la antropología en México y su desarrollo implica no solamente un conjunto de personajes, de discursos y de acciones, sino también refleja distintas etapas en la conformación del Estado-Nación, así como sus maneras en las cuales la antropología se ha convertido en un instrumento para el ejercicio de las políticas públicas. En este sentido, el poder articular trayectorias, personajes, discursos y acciones a lo largo de distintas etapas nos da posibilidad no solamente de comprender a la antropología mexicana como un conjunto de tradiciones procedentes de distintas partes del mundo, como lo hemos visto, anglosajonas, en el sentido de la antropología norteamericana, británicas, francesas, en el sentido de la articulación con el pensamiento estructural parisino, y progresivamente vamos a ver su articulación con las antropologías que se van construyendo en América Latina. De tal manera que a partir de estos distintos caminos vamos viendo cómo se va forjando una idea de antropología que va retomando distintas corrientes teóricas de pensamiento, así como distintas experiencias para generar una praxis en el sentido de la disciplina. Y el día de hoy vamos a profundizar acerca de uno de esos personajes. Como bien lo señalaba Korsbecky Sámano en este texto de las edades del indigenismo en México, ubicamos dentro de estas configuraciones vinculadas hacia estas expresiones a Manuel Gamio, como uno de estos personajes que no solamente le dio identidad, le dio estructura institucional a la labor antropológica, sino también le brindó un conjunto de reflexiones y un conjunto de posibilidades para la aplicación de esta disciplina, ya no solamente dentro del ámbito de la investigación, sino también dentro del ámbito de la antropología aplicada. Pensando en sus distintas obras, el día de hoy vamos a profundizar esta obra llamada Forjando Patria, especialmente el capítulo 1, donde nos habla acerca de las patrias y las nacionalidades de la América Latina. Vamos a aterrizar esta obra primero contextualizando 1916, el año en el cual es publicada. Pensar en 1916 nos invita inmediatamente a imaginarnos un México proveniente de la Revolución. 1910, donde se gesta la revolución de estos distintos Méxicos, el México del Norte, el México del Sur, el México del Centro, que van confluyendo en distintos movimientos sociales y que van articulando, por un lado, con un afán institucionalista para el reconocimiento de las leyes y la legitimación de un sistema normativo que nos diera corpus en términos estructurales e institucionales, y por otro lado, a partir de un conjunto de demandas sociales emanadas desde la base de la población, vinculadas obviamente con la necesidad del ejercicio de la tierra y de la libertad. De tal manera que el resultado que usualmente ubicamos dentro de este proceso de la postrevolución culmina en 1917 con la firma de la Constitución mexicana, precisamente en el Teatro de la República, en el centro histórico de la ciudad de Querétaro. Sin embargo, esa carta magna que le da una nueva etapa a la historia de México representa también distintos tipos de necesidades y de aspiraciones en términos políticos, sociales y económicos. Sin lugar a dudas, el espíritu que se manifiesta en la Constitución del 17 tiene que ver con esto que señala Manuel Gamio en Forjando Patria, la necesidad de organizar a esos distintos Méxicos, de darles una identidad y sobre todo de generar una plataforma, un sentimiento común y sobre todo una identificación colectiva que nos haga como país generar un desarrollo,
mostrar una memoria y sobre todo ser el reflejo de una construcción de progreso frente a otras naciones. Pueden considerarse como patrias y naciones países en los que los dos grandes elementos que constituyen a la población difieren fundamentalmente en todos sus aspectos y se ignoran entre sí. Esta es una pregunta que da la posibilidad de discutir acerca de la construcción cultural que tiene el conjunto del territorio nacional. No debemos de olvidar que Manuel Gamio se está situando en esta obra en 1916, año en que se publica y que sin embargo forma parte de los esfuerzos que van floreciendo en los procesos de investigación y también en los distintos estudios que ha efectuado Manuel Gamio. No olvidemos que Manuel Gamio proviene de una corriente de pensamiento articulada con el relativismo cultural y el particularismo histórico, precisamente formado de la mano de Franz Boas. Manuel Gamio habla sobre el concepto de raza. Y el concepto de raza, ubicado perfectamente en el espíritu de su tiempo, era totalmente válido en la aplicación de esta diversidad cultural asociada hacia los pueblos indígenas. Para Gamio, la idea de nación tiene que ver con distintos aspectos culturales que se producen de manera endógena de un territorio, de una historia y de una praxis social vinculada hacia una organización. De tal manera que existe un paralelismo muy interesante en esta obra que nos señala Benedict Anderson de Comunidades Imaginarias, sobre los distintos momentos o los distintos elementos que forman estas comunidades en relación al nacionalismo. De tal manera que la afirmación de Benedict Anderson es que toda nación se construye a partir de tres elementos: de una sola lengua, de una sola historia y de la construcción de un solo territorio donde los individuos que pertenecen a él no se conocen ni tienen más que sentimientos en común. De tal manera que cuando Manuel Gamio desarrolla esta premisa, dice que todas estas pequeñas naciones forman parte del territorio mexicano y están articulados a elementos de diversidad étnica y diversidad lingüística. Sin embargo, uno de los grandes retos que tiene la forja de esa patria en aquel entonces tendría que ver con la confluencia de esas diversidades y la estructuración de un proyecto común, donde no solamente el arraigo hacia sentirse dentro de una idea patriótica, sino también la construcción de cierto tipo de infraestructura gubernamental que genere transformaciones en planos culturales para los procesos de asimilación de estas pequeñas naciones a la forja de la patria. Es interesante cómo desde esta perspectiva para Manuel Gamio, la diversidad que está asociada a una diversidad étnica, lingüística y obviamente geográfica, no olvidemos que su procedencia en términos del particularismo histórico está perfectamente articulada con la noción de territorio desde la geografía, formarán parte indispensable para la integración. Una de los conceptos que aparecen a lo largo de esta obra tiene que ver con cómo integrar esta diversidad. Manuel Gamio habla de la riqueza que da esta diversidad de pequeñas naciones a nuestro país, pero que sin embargo esa diversidad tiene que ser integrada hacia un proyecto mucho más grande, hacia la confluencia de objetivos comunes donde estas distintas pluralidades puedan converger hacia un camino en común. Para Manuel Gamio, la idea que tiene sobre la representación de nuestro país en relación con América Latina descansa en que América Latina fue forjado a partir de un proceso de colonización,
donde por un lado los españoles y por otro lado los portugueses principalmente establecieron cierto tipo de asimetrías culturales en el sentido de las identidades originarias, dejando obviamente de lado y en el aspecto más sombrío y a veces mucho más mitificado a todas aquellas identidades y a todas aquellas autoascripciones procedentes de la América indígena. De tal manera que dice Manuel Gamio que la forja de esta idea de la patria, que además pueda no solamente tender hacia un dominio territorial de un solo país, podrá establecerse hacia una lógica de una patria latinoamericana. De tal manera que la articulación de los grupos etnolingüísticos existentes en los distintos territorios puede generar un proceso de arraigo frente a otras naciones procedentes fuera de esos territorios, especialmente naciones vinculadas hacia un proceso de invasión neocolonialista. Y especialmente se refiere hacia la amenaza europea en los territorios latinoamericanos y hacia la amenaza de invasiones en términos de los Estados Unidos. 8 o 10 millones de individuos de raza, de idioma y de cultura o civilización indígenas pueden abrigar los mismos ideales y aspiraciones, tener a idénticos fines, rendir culto a la misma patria y atesorar iguales manifestaciones nacionalistas que los 6 u 8 millones de seres de origen europeo que habitan en un mismo territorio, pero que hablan distinto idioma, pertenecen a otra raza y piensan de acuerdo con las enseñanzas de una cultura o civilización que difiere grandemente de aquellos desde este punto de vista. Esa es una de las preguntas magistrales con las cuales Manuel Gamio comienza esta explicación acerca de la enorme dificultad que tiende el gran proyecto de forjar una patria. Por principio de cuentas, nos habla de cómo a lo largo de la historia, desde la llegada de los colonizadores a este continente, el componente vinculado con las presencias indígenas fue totalmente desechado, fue visualizado de manera asimétrica y sobre todo posicionado como un elemento que no correspondería hacia una idea de modernidad. Es interesante que si ubicamos los elementos con los cuales Manuel Gamio hace esta pregunta, podemos encontrar rasgos muy particulares que nos hablan de su herencia boasiana, especialmente aquella vinculada hacia observar que los pueblos indígenas tienen un proyecto de civilización. Si no olvidamos que dentro de un esquema evolucionista, los pueblos originarios o los pueblos y sociedades en ese momento llamados primitivos usualmente se encontraban en los periodos de salvajismo o de barbarie. Nunca o siempre excluidos desde esta posibilidad de evolución en términos de civilización. Para Manuel Gamio, los pueblos originarios representan sociedades civilizadas. Sin embargo, y como lo va a retomar Guillermo Bonfil Batalla en el México Profundo, esta civilización siempre ha sido negada y siempre se le ha adjudicado al extranjero, al colonizador y al no indígena como sujeto poseedor de proyectos civilizatorios. En este sentido, señala que esta separación entre los elementos culturales de los proyectos civilizatorios indígenas versus los elementos culturales aprendidos por esta raza hegemónica proveniente de la colonia generó relaciones asimétricas, elementos de discriminación y obviamente el fundamento epistemológico y pragmático para generar las raíces enormes del racismo en nuestro país. De tal manera que para Manuel Gamio,
la cuestión considerada como un proceso de aprendizaje para la transformación de estas relaciones asimétricas resulta ser indispensable para no solamente la articulación de los distintos componentes étnicos de este país a una sociedad mayoritaria, sino también para tratar de educar y conmover a esa sociedad mayoritaria sobre la riqueza y la enorme grandeza que tienen los componentes étnicos en nuestro país. Tarea que es por demás evidente que llevamos más de 100 años contemplándola. Llevamos más de 100 años en un sentido de que esta obra es de 1916 y que justo cuando vemos las noticias en las redes sociales termina siendo uno de los grandes problemas, dilemas y vergüenzas de nuestra sociedad contemporánea. Discriminación, racismo, exclusión, desigualdad. Es interesante cómo desde la lógica de lo que él señala, las pequeñas patrias, se encuentran específicamente esta articulación de idioma, de raza, de cultura y de aspectos geográficos. A partir de ahí desarrolla, por ejemplo, una consideración interesante vinculada hacia la existencia de las patrias en la población indígena, donde menciona que es un conjunto de representaciones, adaptaciones, organizaciones vinculadas hacia un sentimiento común, donde un capital simbólico se desprende de un territorio en términos geográficos, pero también en términos de la memoria, de la historia y de sus componentes locales. Es interesante cómo desde ahí los elementos vinculados con la identidad, con la otredad y sobre todo con la diversidad son elementos que Manuel Gamio apunta como importantes para la articulación de estas pequeñas patrias. Y en ese sentido desarrolla un pequeño ejemplo etnográfico de su experiencia en la península de Yucatán. Las patrias de población indígena. Estas agrupaciones, que poseen un nacionalismo claramente definido y caracterizado por sus respectivas lenguas, manifestaciones culturales y naturaleza física, son y han sido siempre desconocidas por las agrupaciones de origen europeo. Esta es una afirmación que señala Manuel Gamio como uno de los puntos importantes para la conclusión de este tema. Y ello tiene que ver con justo cómo la sociedad no indígena ha establecido relaciones históricas asimétricas con las poblaciones indígenas, las ha institucionalizado a partir de políticas públicas e instituciones de gobierno y sobre todo también las ha vinculado desde sus sistemas simbólicos y formas cotidianas de relación con la otra edad. Es interesante que frente a esta pregunta vinculada con ¿qué hacemos con la diversidad? La idea de Manuel Gamio, si bien tiene que ver con una necesidad originaria de un espíritu del tiempo de 1916, que es forjar una patria, tendría que ver con la articulación de un proyecto de sociedad que vaya más allá no solamente de la pluralidad o de la posibilidad de un nacionalismo, sino tendrá que ver con la conformación de una identidad vinculante hacia un proyecto común y sobre todo hacia el establecimiento y refundación de relaciones sociales cotidianas que tiendan a disminuir las asimetrías históricas y hacia conformar espacios de respeto y de apreciación mutua de todos los componentes que forjamos este territorio y sobre todo que hoy en día nos vinculamos con otras identidades a escala global. Dicen que los antropólogos y antropólogas podemos hacer prácticamente estudios de la cultura en cualquiera de sus representaciones.
Y obviamente en el caso de las bebidas etílicas, bebidas espirituosas o etnobebidas, o como ustedes gusten llamar, no encontramos la excepción. Quizás se deba, por ejemplo, hacia esta tradición fundante que nuestro estimado Manuel Gamio genera hacia 1916 en este libro de Forjando Patrias. Obviamente, a partir de una anécdota relacionada con la cerveza. En este sentido, Manuel Gamio nos cuenta en este primer capítulo cómo a partir de esta discusión cultural sobre las cervezas, pudo comprender la identidad, el arraigo, la memoria que tienen en la península de Yucatán sus distintos habitantes, vinculados obviamente hacia un proceso civilizatorio mayense y su gran distancia sobre la identidad del resto del país. Es interesante cuando comienza la narrativa de Manuel Gamio, situado obviamente en un restaurante, 1916, no lo olviden, y se le acerca un mesero. Y obviamente como buen antropólogo pues solicita una bebida espirituosa para acallar la sed y sobre todo hacer que la palabra se moje a lo largo de su disertación con los alimentos. Y el mesero le dice que qué clase de cerveza le puede acercar, alguna cerveza extranjera o alguna cerveza nacional. En ese sentido, pues Manuel Gamio, procedente de un espíritu metropolitano, pues asume que una cerveza extranjera, pues será una cerveza alemana, una cerveza estadounidense, y entonces, pues obviamente le pide pues una cerveza extranjera. Después de un rato llega el mesero y trae una cerveza 2X Lager, envasada en Orizaba, Veracruz. Manuel Gamio, absorto, se le queda viendo a ese mesero y le dice, pero si yo le pedí una cerveza extranjera. Y entonces el mesero, con toda la calma, con toda la seguridad y con toda la estructura mayense, le dice, le he traído una cerveza extranjera. La 2X Lager la producen en Orizaba, Veracruz. A partir de ahí, Manuel Gamio se da cuenta que como justo esta lógica imaginaria de la patria sucede frente a las pequeñas patrias. La forja de un proyecto más amplio es un gran reto, no solamente para las instituciones del gobierno, sino también para los modos en los cuales se relaciona la sociedad en su conjunto. Desde ahí Manuel Gamio intenta hacer una conclusión en esta obra, no solamente para cerrar nuestras gargantas en términos de la sed de una cerveza espumosa, sino para ubicar como dos elementos indispensables para esta forja de la patria. Uno, la generación de una articulación de las pequeñas patrias vinculadas obviamente con los pueblos indígenas. Y la segunda, la articulación de la sociedad no indígena hacia la educación y la integración sobre esas pequeñas patrias. Esta idea es una idea interesante que reformula posteriormente y critica Guillermo Bonfil cuando configura las nociones de México profundo y México imaginario. ¿Qué hacemos con la diversidad? ¿Cómo la atendemos y cómo nos relacionamos con ella? Siempre será y ha sido, desde la antropología mexicana, una de sus grandes preguntas y sobre todo uno de sus grandes espacios laborales. Toca hoy a los revolucionarios de México empuñar el mazo y ceñir el mandil del forjador para hacer que surja del yunque milagroso la nueva patria hecha de hierro y de bronce confundidos. Ahí está el hierro, ahí está el bronce. Batid, hermanos.
¿Será que con esta frase Manuel Gamio, desde un espíritu apoteótico, nos hace un llamado a los antropólogos y a las antropólogas de este país? Para que no solamente observemos desde la distancia los distintos problemas y dilemas a partir de la diversidad cultural que emergen no solamente en las políticas públicas, sino en la vida cotidiana. Y que este llamado no solamente sea para que nos involucremos de una manera mucho más comprometida con el ejercicio de la praxis antropológica, sino que también podamos hacer de ella un espacio donde quepan muchos espacios de las pequeñas naciones y de las formas diferenciadas de vivir la cultura.